Buenas tardes a todos y a todas. Les quiero dar la bienvenida a este cuarto panel del día. Quiero agradecer a los miembros de la Procuración General de la Ciudad, especialmente a María José Rodríguez, por permitirme ser parte de este panel que tengo el honor de moderar. En primer lugar, vamos a escuchar a la doctora Estela Sacristán. Es abogada por la Universidad del Museo Social Argentino. Es especialista en Derecho Administrativo Económico por la Universidad Católica Argentina. Es doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Recibió, entre otros, el Premio Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue distinguida con la beca UCA Postdoctoral. En grado, es profesora adjunta de Derecho Administrativo en la Universidad Católica Argentina. Es profesora titular de Doctrina y Jurisprudencia en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es, asimismo, docente de diversos posgrados. Es autora de Régimen de las Tarifas de los Servicios Públicos de Editorial Ábaco, directora y coautora del Manual de Jurisprudencia y Doctrina de Editorial La Ley. Posee más de 180 publicaciones en Argentina y en el exterior. Ha colaborado en tratados, revistas jurídicas y diarios de gran circulación. Directora ejecutiva de la Revista Argentina de Derecho de la Energía, Hidrocarburos y Minería, publicada por Editorial Ábaco. Subdirectora de la Revista de Derecho Administrativo de Editorial Aveledo Perrotti. Trabajó en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la Administración Pública y en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Desde 2005 se desempeña en el sector privado y desde 2016 es además asesora del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. La escuchamos, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Es un agradecimiento especial a la doctora María José Rodríguez, al doctor Astarloa por la renovación de confianza y felicitaciones por este evento anual tan importante. El tema al cual me voy a referir es el tema de los subsidios en las tarifas de los servicios públicos y acá con especial referencia al ámbito de energía y electroenergía con especial referencia al ámbito de energía eléctrica, como para ordenarnos un par de aclaraciones sobre conceptos y después vamos a ver cuál es más o menos la situación que se desea o que se quiere o que sería deseable en materia de situaciones de vulnerabilidad básicamente por bajos recursos y qué es lo que se está haciendo en nuestro país y cuáles son las perspectivas a partir de allí. Para comenzar, tenemos que tener en cuenta la noción de servicio público. ¿Cuál es el servicio público? En esto tenemos que tener presente las enseñanzas de Meinhof, de Casagne, respecto de lo que se llama la publicatio, que es aquella decisión legislativa por la cual se califica a una cierta actividad como servicio público. Esa calificación de recortar ese pedazo de la realidad y colocarlo bajo un régimen especial de servicio público tiene como principal efecto una marcada intervención, especialmente en materia de cuánto se puede cobrar, cuál es el precio. Ese precio muy regulado se va a llamar tarifa. Esta tarifa, como situación especial, muy regulada, de precio muy controlado, es una excepción en el marco general de lo que se llama la libertad contractual, la libertad económica en general que establece la Constitución. La Constitución, el artículo 14, etc., marca una regla que es la de libertad. Y las excepciones son aquellos ámbitos en los cuales se permite la intervención estatal. Las intervenciones son por poder de policía, servicio público, fomento, y en el ámbito específico en el cual estamos nosotros es la intervención en razón del servicio público, artículo 42 de la Constitución. Estas diferencias, y es importante marcarlo, aunque parezca reiterativo, pero no nos tiene que hacer olvidar que la propia ley, el propio legislador, marca cuáles son las actividades que son servicio público, o sea, aquellas que van a tener una tarifa, y acá tenemos que diferenciar, por ejemplo, la producción de gas, que funciona en el ámbito de la regla constitucional de libertad, y los segmentos de transporte de gas y de distribución de gas, que sí son servicios públicos, que sí tienen una tarifa regulada. O en el ámbito de la ley 24065, la generación eléctrica está en el marco de la libertad constitucional, de la libertad de mercado con precios no regulados, y los segmentos regulados, transporte eléctrico, distribución eléctrica, sí van a estar bajo un régimen de servicio público.
Lo que quiere el legislador con esto es favorecer la oferta. Obviamente, en generación o en producción de gas, generación eléctrica, producción de gas, lo que quiso el legislador es que hubiera gas, hubiera electricidad, y de allí el marco de libertad. Sin ese marco de libertad, lo único que se puede lograr es que no haya gas o que no haya electricidad, que no haya generación eléctrica. Detrás de esto hay, creo yo, dos reglas. Una regla tiene que ver con la ética, es una regla básica que aprendemos, que dice que para todo beneficio hay un determinado costo. Y otra regla que es la regla de justicia, que es una regla, si se quiere, de justicia o también de ética, que es una regla de racionalidad, de proporcionalidad. Entre el costo y el beneficio tiene que haber una cierta proporcionalidad. La historia de los servicios públicos en Argentina, más o menos la conocemos las épocas primeras, las épocas de prestación estatal, las privatizaciones de los 90, la crisis del 2001-2002, con la principal medida que hubo de especificación, congelamiento tarifario, con una inconstitucional exigencia de seguir manteniendo el servicio como si nada hubiera pasado, y en este punto prácticamente lo que quedó bajo ese paraguas de intervención máxima fueron no solamente los segmentos que eran servicios públicos, sino también lo que eran los segmentos desregulados, los segmentos que estaban en el marco de libertad contractual. La salida de esa situación, que se da básicamente a través de la no renovación de la emergencia, viene concatenada o viene sumada a una decisión jurisprudencial, que creo que es la más importante, la que mayores efectos ha tenido desde los 90 hasta la época, hasta el presente, que es el caso Cepis. El caso Cepis del año 2015 marcó una revolución, entiendo yo, en la materia, y a partir de allí, bueno, tenemos un marco en el cual hay ciertas incertidumbres respecto del desenvolvimiento futuro de los servicios públicos. En materia de tarifas, tenemos que tener en cuenta los principios generalmente aplicables, que son en el rango constitucional varios, entre los cuales sobresalen los de justicia, razonabilidad e igualdad. En el marco del principio de igualdad, tenemos que diferenciar lo que se llaman las excepciones a la regla de igualdad por razones económicas, por razones de eficiencia, y acá le cobramos a todo el mundo, pero si alguien, no sé, compra mayor volumen, le hacemos un precio especial. Una típica regla de economía dice que cuanto más volumen se consume, menor tendría que ser el precio. No así en la realidad argentina, pero esa es la regla económica. Y hay otras excepciones que tienen que ver con excepcionar de un régimen de igualdad por razones de equidad. Y acá me refiero simplemente a una situación que Aristóteles en la Ética Nicomaquea describe muy bien, que tiene que ver con el legislador y cómo el legislador recorta realidades, las regla, y a veces incurre en lo que se llama una sobregeneralización. Entonces, como dice Aristóteles, cuando la ley hablara en general y sucediere algo en una circunstancia fuera de lo general, se procederá rectamente corrigiendo la omisión en aquella parte en que el legislador faltó y erró por haber hablado en términos absolutos, porque si el legislador mismo hubiera estado ahí presente, así lo habría declarado, y de haberlo sabido, así lo habría legislado. En este marco, entonces, tenemos la posibilidad de que haya excepciones a la regla de igualdad por razones de equidad. En ese canal de las razones de equidad para sacar de una tarifa general que resulta ser inequitativa, que resulta ser injusta, tenemos lo que yo llamo una simple tarifa especial, ¿sí? Una tarifa que se sale de la regla de igualdad. Esa tarifa, por cierto, no tengo tiempo de desarrollarlo, pero tiene que ser diferenciada de otras situaciones distintas, que son, por ejemplo, la tarifa según capacidad de pago, que es un concepto tributario que no tiene nada que ver con las tarifas, porque las tarifas no tienen naturaleza tributaria. La tarifa redistributiva, que es una noción que es totalmente ajena al derecho, que tiene alguna experiencia en el derecho comparado, como es el caso de Sudáfrica, pero no tiene la tarifa una finalidad de repartir riqueza dentro de una sociedad, en un Estado. Hay que diferenciarla también de la que se llama tarifa social, pero bueno, el término más popularmente empleado es el de tarifa social. Hay que diferenciarlo también del concepto de tarifa asequible, que es un concepto que viene del derecho comunitario europeo y que tiene que ver con el servicio universal. Hay que diferenciarla también de la tarifa al costo marginal. En realidad en Argentina, y esto quedó plasmado después en el artículo 42 de la Constitución, en los marcos regulatorios nunca se quiso una tarifa enfocada directamente en el costo marginal, porque obviamente
hay una regla constitucional que permite la posibilidad de rentas y la apropiación de las rentas en un marco de derechos de propiedad del artículo 17 de la Constitución. Hay que diferenciarla también de lo que se llama la tarifa solidaria o cooperativa, y hay otros supuestos más sobre los cuales no me voy a detener. En esta tarifa especial, que es la tarifa excepcionante a la regla de igualdad por razones de equidad, tenemos algunos elementos básicos. Uno tiene que ver con acreditación de circunstancias para poder acceder a esa tarifa especial, popularmente llamada tarifa social. Hay un régimen sí vigente de inviolabilidad del reglamento. Esto lo enseña Marienhoff, lo enseña Casaña. La administración no puede derogar singularmente un reglamento a favor de alguien. Si tenemos una tarifa, no puede un ente o no puede nadie establecer una derogación singular, porque eso no es propio del órgano administrativo, pero lo que sí se permite es que en un marco de régimen general de tarifa haya un régimen general para poder excepcionar de ese régimen general que en algunos casos resulta injusto. Se trata de ver si se tipifica dentro del régimen de excepción. La acreditación en muchos casos es automática con la acreditación de ciertas circunstancias. No sé, será creador de un plan social, puede dar automáticamente lugar a la tarifa social en tal servicio. Y básicamente el financiamiento de esa tarifa social puede adoptar distintas formas. Una típica forma sería que el Estado le pague al beneficiario y el beneficiario de esa manera puede pagar la tarifa plena, pero con esta ayuda estatal. Otra, esa forma la más fácil, sería directamente una tarjeta prepaga para el medidor eléctrico o el medidor de gas, y con esa tarjeta prepaga pagada por el Estado, total o parcialmente, se hace frente al servicio. También puede ser que la empresa prestadora cobre de menos al usuario beneficiario y el Estado le recompone la situación a la empresa prestadora. Puede haber algo que está muy criticado, que es el caso de subsidios cruzados, pero hay servicios públicos en los cuales existen esos subsidios cruzados entre usuarios, y un caso es el caso de agua y cloacas. La cuestión es que en esta decisión de establecer un marco de tarifa social hay un trasfondo de decisión de política económica, si se quiere, que es algo que sería indiscutible, pero obviamente detrás de esta decisión de política económica tenemos que tener en cuenta tres pilares constitucionales. Uno es el de la razonabilidad de esa ayuda o subsidio estatal para que se lleve adelante esa tarifa social. Hay que tener en cuenta la eficiencia económica del sistema, que no sea carísimo mantener el sistema porque no tendría sentido, y hay que tener en cuenta, por cierto, los derechos de propiedad del prestador y cómo mantener incólumes sus derechos por el artículo 17 de derechos de propiedad de la Constitución. En los 90, y acá me había referido específicamente al ámbito de la energía eléctrica, tuvimos la creación, el dictado de los marcos regulatorios del gas, de la electricidad en la ley 24065. En el marco del gas no se prevé tarifa social. Sí hubo preocupaciones ad initio respecto de situación de cierta población, de cierta parte de la demanda residencial, que era una demanda que no iba a poder hacer frente al pago de la boleta de la luz. De esta manera llegamos al año 2001 a 2002 con la crisis. En el año 2008, hasta esa época lo que sí existía eran convenios. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires tenía convenios a fin de poder sufragarle al prestador de servicio de distribución eléctrica de la Villa Retiro, poder regularizar a los usuarios, y era la ciudad la que se hacía cargo económicamente de pagar eso. Con la crisis de 2001-2002, estos convenios hubo que replantearlos, etc. Vino toda la decisión esta que antes mencionamos de densificación y congelamiento tarifario, entrada en la renegociación. La RTI en esa época se veía muy lejana, y llegamos al año 2008, cuando se dicta la resolución del R 628 del 2008, que es la que da inicio a poder encarar el problema de la situación de los que tenían bajos recursos y no podían hacer frente a la factura. En el año 2010, el informe del ENRE respectivo menciona por primera vez la expresión regulación social y habla de unas tarifas que tienen que ser socialmente justas. En el año 2015, el informe del ENRE respectivo menciona que se ha dado inicio a una identificación de las personas que tipifican en el régimen excepcional. Se tratará de usuarios de bajos recursos en el área de la concesión, de Edenor o de Edesur. Recién en el año 2017 es donde nos encontramos con muchísima más información
concreta, cuantificada, muchísimos cuadros, muchísimos números sobre cuál es la situación respecto de esto, y nos encontramos con el número más importante. El número más importante es que el 25,48% de los usuarios de las concesionarias en el norte y del sur están bajo el régimen de tarifa social. Ese número, que es un número que en el año posterior, el último informe publicado es de 2017, pero en 2018 este número, 25,48, habría tendido a descender algunas décimas. En el año 2019 nos encontramos con el Ministerio de Economía, el Secretario de Gobierno de Energía, que nos explican que bajo el régimen de la Ley 27469 de Consenso Fiscal, nos encontramos con que cada jurisdicción es la que define la tarifa eléctrica diferencial según las circunstancias socioeconómicas de los usuarios residenciales. Con lo cual se advierte una descentralización que es importantísima, porque nadie más que la jurisdicción local para conocer la situación de cuáles son sus vecinos, los usuarios residenciales vecinos. De esta manera aparece el concepto de tarifa plena, el concepto de tarifa social, y ese concepto de tarifa social involucra más o menos un 40% de lo que sería la tarifa plena. Este porcentaje, de cualquier manera, dado que esa diferencia es la que enjuga el Estado, se halla en evolución. La baja en ese 40%, o sea, disminuir cuál sería el subsidio estatal, es un número que evidentemente tendría que tender a la baja. Encontramos publicaciones sobre cuánto se destina en Argentina per cápita, y esto es información de chequeado, cuánto se destina per cápita para subsidios energéticos. La suma es de $400 per cápita, por cabeza, por habitante. Es un número que, comparado con países vecinos, Venezuela y Chile gastan más. Son dos economías totalmente distintas, la chilena es distinta de la argentina, la venezolana es más distinta que la argentina. Nos encontramos con Venezuela con $1.460 para enjugar esos subsidios energéticos, y en Chile $514. Brasil y Uruguay tienen menos subsidios energéticos que nosotros por habitante. Brasil $271 por cabeza y Uruguay 77 en un marco de prestación estatal, ¿no? De cualquier manera, bueno, el número de Argentina se ubica, para esta información, que es de agosto del 2016, se ubica entre las más altas de la región. Y esto nos coloca en el estudio de algo que no es tarifa, sino lo que está atrás de la tarifa, y es la cuestión monetaria. La cuestión monetaria, porque hay parte de los recursos que tiene el Estado que son los recursos que tiene que enviar para poder hacer frente a la diferencia está generada por el ingreso que tiene que tener el prestador, el ingreso entre la tarifa normal y la tarifa social, esa tarifa social que va a ser un 40% de lo que es, en promedio, de lo que es una tarifa normal, una tarifa plena. Esto nos lleva a los números de cuál es la situación monetaria, y acá tenemos que tener en cuenta en una jurisdicción nacional, como puede ser toda la República Argentina, a constancia o un mantenimiento de bienes y servicios, con un ingreso de divisas del exterior limitado, lo que son los números de emisión. La base monetaria en Argentina, la plata emitida por las máquinas estatales, que eran en enero de 1996 de 13.000 millones de pesos argentinos, 13.000 millones, nos encontramos en septiembre del 2019, parte de la emisión mandada para pagar los subsidios energéticos, septiembre del 2019 es 1.263.112 millones. La diferencia, esto es información del Banco Central al día de ayer, la variación es del 9.564% entre 1996 y el presente. Son unos números que son preocupantes, y más preocupante aún es que gran parte de esos fondos que tienen que ser emitidos tengan que ser destinados a jugar los $400 que tenemos, $471 per cápita que tenemos para pagar los subsidios energéticos. ¿Cuál es la respuesta o cuál es la visión desde el ámbito del Poder Judicial?
La visión es la visión que obtenemos en CEPIS. En CEPIS aparece mencionada la atención sobre la especial atención a los sectores más vulnerables, en eso se hincapié en la Corte Suprema, en un fallo en el cual por primera vez se incorpora en el ámbito tarifario el concepto de gradualismo. El concepto de gradualismo es un concepto tributario. Cargando un concepto de gradualismo en el ámbito tarifario, cuando la tarifa en realidad no tiene naturaleza tributaria, sino naturaleza de contractual entre prestador y Estado concedente y naturaleza de reglamento de acto de alcance general respecto de los usuarios. A su vez, en García, que es el caso que mencionaba la doctora Argelia ayer sobre el impuesto a las ganancias y jubilaciones, nos encontramos con la afirmación lógica de la Corte Suprema, del sector judicial, que dice que los jueces no pueden hacer distinciones respecto de la capacidad de pago. La capacidad de pago es una noción que se usa detrás, o que se tiene que emplear detrás de la noción de tarifa social. En conclusión, y me quedan 2 minutos, tenemos las reglas estas ética y de justicia que mencionabas al principio. Todo beneficio tiene un costo, y una regla de justicia que dice que entre ese costo y ese beneficio tiene que haber una cierta razonabilidad, una cierta proporcionalidad. Hay un concepto también que se presupone en general en este marco, que tiene que ver con que ese beneficio no podría ser infinito. En otros países, como Reino Unido, existe sí la tarjeta prepaga para un medidor eléctrico, un medidor de energía eléctrica especial, que admite una tarjeta prepaga pero con una cierta cantidad de kilowatts, que sería también la lógica, se supone, de cuántos litros de agua de primerísima calidad, agua potable, podemos entregar en forma gratuita, que es algo muy distinto del agua que se puede usar en la vida diaria, que no necesita ser de super calidad y super potable. En el marco del Reino Unido, la primera opción está convalidada judicialmente. Esto viene atado además a la instalación de medidores inteligentes en los puntos de suministro residenciales. No así la segunda, no en el caso de la cantidad, la prepaga de agua. Estas reglas, la regla ética y esta regla de proporcionalidad, involucran en un pequeño marco, en un marco micro, al prestador, al usuario y al Estado, que es el que tiene que jugar y tiene que mantener compensado ese régimen. Pero esto coloca también en juego las finanzas públicas. No es solamente un tema de la privatizada o un tema del prestador del servicio de distribución eléctrica o distribución de gas. También se pone en juego las finanzas públicas. Y en ese ámbito de finanzas públicas tenemos que interrogarnos y preguntarnos acerca de cuánto es la tarifa social o cuán grande, cuán generosos podemos ser en materia de tarifa social. Creo que tenemos que tomarnos en serio aquí aquella emisión que se destina a enjugar los costos derivados de servicios subsidios energéticos. Creo que es algo que tenemos que tener en cuenta en el marco macro, no solamente en el marco micro, sino en el marco macro de las finanzas que están haciendo uso de un tiempo importante a esta parte de la emisión que tiene como consecuencia inmediata, y todos lo sabemos, un aumento del circulante, aumento de los precios y el resultado final, que es la inflación. La inflación esa, que en parte está originada en querer ayudar a los que tienen bajos recursos y en poder darles una tarifa social, termina dañando, termina afectando, termina causando efectos negativos a aquel al cual originariamente queríamos ayudar a través de la implementación de una tarifa social. Con lo cual, como consecuencia, creo que hay que atender tanto al sector micro como al sector macro y tener en cuenta aquellas políticas estatales enderezadas a la disminución de los caudales de fondos públicos al destino de subsidios energéticos, y tal vez poder canalizarlos a otros destinos que son más preferentes, como podrían ser provisión de servicios de salud, provisión no sé, colocar camas en los hospitales, educación, etc. Muchas gracias. A continuación, escuchamos al doctor Jorge Muratonio.
Es abogado por la Universidad de Buenos Aires y magíster profesional en Derecho Administrativo por la Universidad Austral. Es profesor de materias de Derecho Administrativo en cursos de posgrado en la Ciudad de Buenos Aires y en el interior y exterior del país. Es autor de más de 80 publicaciones de la especialidad. Secretario de redacción adjunto de la revista de Derecho Administrativo que dirige el doctor Juan Carlos Casaña. Miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires. Director emérito de la Comisión de Asuntos Legales de la Cámara Española de Comercio de la República Argentina, en la cual tiene además a su cargo la Subcomisión de Derecho Administrativo. Fue distinguido por los directorios Chambers Latin American y Latin American Corporate Counsel Association entre los abogados administrativistas de firmas legales que lideran el mercado argentino. Es socio del estudio Farrell, teniendo a su cargo el Departamento de Derecho Público y Regulación Económica. Lo escuchamos, doctor. Muchísimas gracias. Ahora sí. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Y también mi agradecimiento especial al doctor Gabriel Astarloa y a la doctora María José Rodríguez y a todo el equipo, y felicitaciones por este congreso, por la continuidad y mejora continua. Y a todos ustedes que nos acompañan también en un horario un poquito difícil en la jornada. Y a su vez quiero también manifestar muy contento de compartir el panel con los queridos amigos y distinguidos colegas, con Estela y Ezequiel. Y bueno, vamos a hablar. A ver, yo no puse el título, lo acepté de buena gana. Casi diría que el título un poquito me cayó encima: las prerrogativas de la administración en el paradigma de la autorregulación regulada, el tránsito de la ley al contrato. Ya esto me llevó a la mitad de la exposición. Bueno, acepté el desafío para ver un poco también de qué se trataba. Ya ustedes, ayer, yo pude escuchar también, hubo intervenciones muy buenas del doctor Balbini y Esteban Pardo sobre este tema, de modo que nos han dado ya una pauta de por dónde viene esto. Cuando uno dice autorregulación regulada, el interlocutor un poquito lo mira raro, ¿no? Entonces vamos a decir dos palabras sobre esto para que lo que yo diga en adelante sea creíble. La autorregulación regulada básicamente son normas que se dan en instituciones privadas, como las normas ISO, por motivos técnicos, éticos, medioambientales y de sustentabilidad. ¿Por qué se dan estas normas? Por temas de calidad, porque les interesa, para ser creíbles, para ser confiables, para vender sus productos, para vender sus servicios, se certifica de esta manera, son parámetros ya hoy en día internacionales, y para evitar riesgos. Entonces, esta idea de que el Estado, cuando el Estado acude a estas normas, lo hace porque no quiere, no puede o no ve la necesidad de regularlo, porque ya está regulado y toma esa regulación, la toma como buena. Pero además, no hay acá posturas, creo yo, lejanas entre el Estado y este tipo de instituciones de normalización, sino todo lo contrario. Acá hay mucho de participación público-privada, de retroalimentación, de cooperación entre lo público y lo privado. Entonces el Estado lo toma dándole efectos jurídicos a estas normas y las incorpora, en lo que me toca a mí en este título, a los contratos. ¿Y en qué forma las incorpora a los contratos? Básicamente en dos. La primera, diría, es en la etapa de procedimiento de selección, asegurarse sobre todo el tema de la calidad y de que van a estar en condiciones de cumplir los contratos. El pacta sunt servanda se concreta en, bueno, pero ¿cómo va a cumplir el contrato? Acredítelo, y para eso nos sirve este tipo de normas y de organismos que las establecen, regulan y van, supervisan, certifican, etc. Y lo segundo hace la ejecución. Ya el control y cumplimiento también tiene que ver, mencionaba Estela, los temas de energía eléctrica. Fíjense, las normas de calidad que hay en materia de energía, precisamente vienen dadas también por este tipo de autorregulación. De modo que el Estado interactúa de esta forma, a tal punto que, un tema que se domina muchísimo, que es PPP, hasta puede haber controles entre paréntesis, o digamos entre comillas privados, como es el auditor técnico, y todo esto no es más que una confianza, por ejemplo,
en las profesiones, en el ejercicio profesional. Está bien que le van a pedir una garantía al auditor técnico, ¿no? Pero confianza al fin. Entonces, es importante cómo el Estado entonces se relaciona por estos motivos y lo introduce en los contratos con esta finalidad. ¿Para qué? Para que el Estado no tenga que regular todo. ¿Qué va a hacer el Estado? ¿Va a regular lo mismo que está en las normas ISO? ¿Va a estar compitiendo a ver quién maneja más la técnica, la ciencia, qué organismo está más adelantado? Bueno, en ciertos aspectos no hace falta. Si considera que eso está bien, lo hace aplicable. Esto se da en cualquier materia. En materia de publicidad hay autorregulación de las propias, digamos, de los propios publicitarios, que son los primeros que se van a controlar para no tener excesos, para poner un ejemplo gráfico. Y también evita un poco esa actividad que tampoco es bueno pedirle al Estado que haga absolutamente todo, que regule todo, que controle todo, inspecciones, ex ante, autorizaciones, aprobaciones. En una visión más global se puede aprovechar lo que en el mundo entonces rige. Bueno, sobre esto entonces, en estos minutos yo voy a precisar algunos aspectos más sobre la primera parte de la contratación, sobre todo el procedimiento de selección. Como decíamos, este Congreso está guiado por la búsqueda de herramientas para erradicar la pobreza. En los tratados constitucionales del 75-22 esto aparece claramente. Se necesita, el Estado debe asegurar que las personas, digamos, tengan un nivel de vida adecuado, con una mejora continua, erradicar la pobreza, tener planes y políticas públicas para esto, y para esto se necesita conocimientos técnicos y científicos. Estas políticas públicas se tienen que basar en conocimientos técnicos, científicos y con un montón de principios más. Por lo tanto, estas políticas públicas solo se pueden llevar a cabo con contrataciones públicas que les den los insumos, que permitan dar las prestaciones para que todo esto se concrete. De modo que las políticas públicas basadas en estos, con utilización de conocimientos técnicos y científicos es solo a través de contrataciones que primero requieran de estos conocimientos técnicos y científicos. Pero la contratación pública es más compleja porque no mira esto solo. La contratación pública es un combo de principios y distintas otras políticas que confluyen acá. No solo los principios de buena administración, legalidad, integridad, etcétera, que ustedes conocen, sino que también la contratación pública mira cómo integrarse con otros países. La contratación pública le interesa el desarrollo local, la inclusión social, la sustentabilidad. Tienen que ser políticas proactivas que incentiven inclusive el mensaje a la sociedad. La política en materia de contratación pública es un mensaje claro del Estado, ¿no? Es hacia dónde y qué es lo que pide el Estado. Por ejemplo, que sus proveedores mejoren sus productos y servicios, de modo que la exigencia técnica va por ese lado también. En definitiva, tomando palabras de Jimeno Filiu, esto es una compra pública estratégica, hay que combinar todo esto, ¿no? La globalización y compre, eficiencia, pero al mismo tiempo desarrollo tecnológico. ¿Y todo para qué? Para buscar el paradigma de la calidad en esa contratación pública. Este es el paradigma, me parece actualmente esencial, la calidad en las prestaciones. Dice Jimeno Filiu que las contrataciones sean menos burocráticas y formales y más atentas al cumplimiento de los fines públicos inherentes a la prestación a cumplir, mediante el concreto contrato público. En el mismo sentido, Jaime Rodríguez Arana Muñoz nos dice que la contratación es para poner a disposición de los ciudadanos obras, bienes y servicios de la mayor calidad, con el más elevado compromiso social. La Ley de Contrato del Sector Público de España, en el mismo sentido, para los criterios de adjudicación, pone especial relieve en la calidad de las obras, suministros y servicios. De modo que esa calidad que tomamos como paradigma de la contratación nos lleva a pensar en cómo conseguir esta calidad. Esa calidad que es la misma que debe tener la propia administración. Por ejemplo, recuerden ustedes la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública del año 2008. Esa carta exige que la administración en sus procesos y en sus prestaciones también tenga esta calidad. Entonces, nadie da lo que no tiene, ¿no? La administración tiene que tener esto, lo tienen que tener sus proveedores, lo tienen que tener sus contratos. Y esto requiere tener normas jurídicas que regulen la calidad. Y estas normas jurídicas que regulan la calidad son las que a su vez van a reenviar a estas normas técnicas de la autorregulación. El artículo 57 de la Carta que estoy mencionando, Iberoamericana de Calidad de la Gestión Pública,
propicia que los estados adopten sistemas de gestión normalizados, que faciliten el desarrollo de un proceso de evaluación y mejora continua. Modelos que contemplen gestión integrada de la calidad, el medio ambiente, la salud y la seguridad laboral. Y entre otros aspectos, dice la carta, porque esto, dice, la certificación externa también prestigia a la administración frente a la sociedad. Es lo mismo que lleva también a los particulares a tener estas certificaciones, el prestigio de sus productos. Confiemos en esto en el mercado, no en que el mercado por ahí va a tener en mente la defensa del interés público, porque en eso probablemente no estemos muy convencidos, aunque yo creo que sí sucede también, pero sí en que el mercado significa ese prestigio reputacional, significa calidad y significa evitar riesgos. Todo eso hace que sea mejor, y esa es la parte interesante que puede tomar la contratación pública. Del mismo modo, el artículo 42 de la Constitución establece que las autoridades tienen que proveer a la calidad en la prestación de los servicios públicos. De modo que calidad es un elemento esencial de la contratación y debe conjugarse con tres otros principios, creo, muy importantes, que son la transparencia, la competencia, para que bajo criterios de calidad no dejemos afuera a oferentes o posibles oferentes, y los criterios objetivos, y ahí es donde nos van a ayudar las normas técnicas. ¿Qué es calidad? Cuando uno ve, se sale de lo jurídico y va hacia definiciones de calidad en el ámbito comercial, empresarial, técnico, bueno, se abre un abanico bastante grande. Entonces, ahí es importante buscar esos criterios objetivos. Recordemos que la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que aprobamos por la Ley 26097, exige tener criterios objetivos para adoptar decisiones en materia de contrataciones públicas. Entonces, calidad con objetividad, sin perder competencia y con transparencia. Todo esto es lo que debe armonizarse con la autorregulación. En este sentido, digamos, la autorregulación tiene que se dan estas asociaciones, instituciones, tiene su fundamento en ese conocimiento. La autoridad, el expertise, el estar en el mercado, bueno, eso finalmente, ese conocimiento, ese saber hacer, es lo que motiva la importancia de la autorregulación. A su vez, la necesaria armonización a nivel internacional. Es más fácil armonizar mediante la remisión a este tipo de normas que armonizar regulaciones públicas o armonizar controles públicos. Entonces, los estados empiezan a remitir a esto y ahí esa armonización es lo que ayuda especialmente. Las normas ISO, por ejemplo, ISO es una organización no gubernamental formada por 164 organismos, uno por país. Argentina está representada por el IRAM, el Instituto Argentino de Normalización y Certificación, que es una asociación civil creada en 1935, o sea que esto tampoco es algo nuevo. Y son las normas las que les han dado al IRAM y a las normas ISO, les han dado los efectos jurídicos para el contrato público. Con lo cual hay una larga trayectoria en todo esto, tampoco es que uno directamente se da vuelta y confía todo al mercado, sino que el Estado está presente de muchas maneras. Son muchos los estados, la Unión Europea, etcétera, que han adoptado normas ISO, etcétera, y sus propias normas de certificación. En la autorregulación hay una autorregulación ética, técnica, profesional y empresaria. Y la técnica es muy importante. Fíjense, por ejemplo, el artículo 1256 del Código Civil, cuando dice que el contratista o el prestador de servicios está obligado a ejecutar el contrato conforme no solo a las previsiones contractuales, sino también a los conocimientos razonablemente requeridos al tiempo de su realización por el arte, la ciencia y la técnica correspondiente a la actividad desarrollada, ¿no? La Lex Artis, ¿y eso quién lo define? Bueno, ahí aparecen entonces este tipo de normas que nos van a ayudar. Todo esto del derecho privado se ha ido transponiendo al derecho público. Y a los particulares les interesa para evitar riesgos. Pensemos en 1710 del Código Civil, el deber de prevenir el riesgo. Entonces, en mis productos, en mis servicios, ya desde que los fabrico, tengo ese deber de prevenir el riesgo. Y es importante que lo haga, porque también tengamos en cuenta que por el 1757 del Código Civil, el daño causado por el riesgo o vicio de la cosa es un daño objetivo. De modo que, si yo tomo prevenciones, esas prevenciones no evitan el daño de la responsabilidad objetiva, pero sí lo que tengo que tratar de evitar es el daño. Tengo que llegar antes. Recuerdan que el 1757 dice que respecto al daño causado por el riesgo o vicio de las cosas,
no son eximentes la autorización administrativa para el uso de la cosa ni el cumplimiento de técnicas de prevención. Entonces me tengo que asegurar con esas normas técnicas no llegar al daño. Creo que esto es bueno para todos. En cuanto a la utilización de las normas técnicas en la contratación pública, ¿para qué sirven? Para mejorar las condiciones de contratación, para evitar incumplimientos, para evitar riesgos. Se debe determinar en su caso qué busco, en el caso concreto, acreditar con la certificación, no pedir tampoco de más. ¿Cuál es el alcance? Tampoco esto es, digamos, nos va a resolver todo. Si existen otras certificaciones, bueno, todo esto con estudios de mercado para estar pidiendo cosas que también los proveedores, los oferentes puedan traer. Y todo de acuerdo a las necesidades concretas del organismo. Entonces, en general se da en esta materia un reenvío a normas técnicas. Esto aparece, como decía claramente, con la globalización, tema que tanto ha desarrollado y propulsado Jaime Rodríguez Arana Muñoz, de la contratación pública. En la Unión Europea está muy claro, con directivas del Parlamento y del Consejo que se van transponiendo a las normas locales. En el caso de España, la Ley 9 del 2017 justamente recepta la exigencia de que haya certificados de calidad, de idoneidad, expedidos por organismos independientes que acrediten las condiciones técnicas, operativas y también medioambientales, ya sea de las propias dadas por organismos de la propia Unión Europea, pero siempre también con la posibilidad de aceptar otros, para no, digamos, agredir la competencia o limitarla. Entonces se reconocen certificados equivalentes y en última instancia, creo que es muy interesante, también se reconoce la posibilidad de probar. Bueno, no conseguí el certificado, pero tengo alguna forma de probar que estoy cumpliendo con las exigencias técnicas. Es importante que haya una relación entre lo que estoy pidiendo con las normas de idoneidad técnicas y el objeto y la cuantía del contrato. Por ejemplo, hay una resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que son los tribunales administrativos que resuelven los conflictos contractuales a partir del año 2010, creados en España, que por ejemplo dice, bueno, es desproporcionado pedirle a una empresa de limpieza que traiga certificados de calidad, de gestión medioambiental, prevención y seguridad con determinadas características, cuando excede totalmente lo que está haciendo la cuantía y el objeto del contrato. También hay un fallo muy interesante en cuanto a que esto no sea discriminatorio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del año 2016, que dice que se deben admitir otros certificados y medios de prueba que acrediten solvencia. Cuando se pide una determinada, me tienen que dar una alternativa, porque sería nulo el pliego que solamente admita un certificado. Eso creo que es importante para que haya competencia. De modo que, para cerrar esta parte, es doctrina unánime de estos tribunales administrativos también que los certificados que aseguran la calidad no pueden utilizarse como criterio de adjudicación. Solamente se pueden exigir como un requisito de solvencia técnica. No es que yo le voy a acreditar al que trajo el certificado ISO y le voy a adjudicar porque trajo un certificado ISO. Bien, el protocolo de contrataciones públicas del Mercosur sería nuestro primer ejemplo de globalización. Precisamente prevé no solo la promoción del desarrollo sustentable de los estados, sino también específicamente que todos los requerimientos técnicos de bienes y servicios sean de acuerdo con normas del Mercosur, normas técnicas que concretamente las apruebe la Asociación Mercosur de Normalización, que es una asociación civil ya existente y que tiene convenio con el Mercosur para hacer esto. O sea que nuestra globalización de contrataciones públicas en el ámbito del Mercosur prevé la utilización de normas técnicas de esta manera y con esta asociación. Esto siempre y cuando tratando de no eliminar la competencia, de modo que yo esté pidiendo algo que sé que otro no lo cumple, etc. Lo mismo aparece en el artículo 16 del capítulo de contrataciones públicas en el Acuerdo Unión Europea-Mercosur. Bueno, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires quiero recordar en la Ley 2095 de compras y contrataciones, usted lo sabe, es el artículo 7 de principios generales, en eficiencia y eficacia dice los bienes y servicios que se adquieran o contraten deben reunir los requisitos de calidad, precio, plazo de ejecución y entrega y deberán efectuarse en las mejores condiciones en su uso final. Esta idea del ciclo de vida, que es lo que está tan presente en todas estas normas. Y en cuanto a especificaciones técnicas, dice el artículo 90, estos dos artículos sin reglamentación, dice
que los productos, bueno, deben cumplir con los estándares definidos por las normas correspondientes y contar con la certificación expedida por la entidad rectora en la materia. ¿Cuál es el límite? No obstruir la competencia. Lo mismo pasa a nivel nacional con el 1023, con los mismos requerimientos y concretamente, analizando inclusive el manual de procedimiento, desde que se detecta una necesidad, la idea es que desde que se detecta la necesidad se pueda ya establecer cuál es la calidad exigida, es decir, la unidad requirente sea la que ya puede proponer cuál es la calidad exigida y en su caso qué normas de calidad quiere aplicar y qué criterios de sustentabilidad debían cumplir los bienes y servicios a satisfacer por los proveedores. Aquí es fundamental el artículo 37 del 1030, que permite que en el pliego de especificaciones técnicas se haga este tipo de requerimientos, pero siempre, consignando cuál es la norma de calidad y el criterio de sustentabilidad que se va a pedir, con dos límites: que no restrinja la concurrencia, como ya dijimos, y otro muy importante, que no dirija la licitación. Artículo 18 del 1023. Bueno, a su vez hay una guía de compras públicas de la ONC que sigue lo tratado en el grupo de trabajo de Marrakech, lo cual nos muestra también la globalización de las contrataciones. En fin, esto cómo se puede acreditar con declaraciones juradas del fabricante, del oferente, fichas técnicas y las llamadas etiquetas, especialmente las denominadas ecoetiquetas que ya aparecen también bajo las normas ISO. Así, por ejemplo, mencionar acá un dictamen de la Oficina Nacional de Contrataciones, el dictamen 21 del 18 de enero del 2013, en el cual se le consultó a la oficina sobre determinados requerimientos de normas ISO que se hacían, de nuevo en el caso, a empresas de servicios de limpieza y maestranza. Esta era una contratación de la CNC, Comisión Nacional de Comunicaciones. Y lo que dice la ONC sobre si es procedente o no pedir, por ejemplo, certificaciones de calidad bajo normas ISO 9001 del 2000, gestión integral de residuos domiciliarios, gestión de seguridad, etcétera, que parecía mucho, lo que dice es, mire, no hay obligación de pedir esto. La guía lo que hace es hacer recomendaciones, pero después tiene que ver en el caso concreto. Si no justifica debidamente en el caso concreto, no hace falta pedirle todo esto a una empresa de limpieza. Y termina con un criterio muy interesante y es, en todo caso, se puede conciliar con la concurrencia llevando, dando puntaje a lo que traigan normas ISO, por ejemplo, pero que esto vaya a una polinómica, de modo que no defina la adjudicación. La evolución hacia una gestión más sustentable debe ser gradual, inclusiva, no puede de un día para el otro, como una moda, bueno, ahora le pedimos normas ISO a todos los proveedores. Bueno, hay que preparar el mercado para esto. Gradual, inclusive, tan gradual como el principio del gradualismo de CEPIS con la tarifa, ¿no? No es de un día para el otro. Contemplando las características del mercado argentino, tema que yo no podría pedir cosas que no pueden cumplir, que no haya exclusión. Y entonces acá hay un papel muy importante que, y con esto termino, que es vuelvo a esa cooperación entre lo público y lo privado. Veamos la utilidad de todas estas normas, veamos cómo hacer y cómo interactuar para que el sector público y el sector privado todos estemos en una mejor calidad para los contratos y toda la contratación pública. Muchísimas gracias. Finalmente, escuchamos al doctor Ezequiel Casaña. Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. Realizó un curso de posgrado en Derecho Administrativo en la Universidad San Pablo CEU de Madrid, España, y otro de Derecho Administrativo Económico en la Pontificia Universidad Católica Argentina. Es director y secretario del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, profesor adjunto de la materia de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica Argentina y de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es profesor visitante de numerosas universidades del exterior, miembro del Instituto de Derecho Administrativo de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, director de la Revista Iberoamericana de Derecho Administrativo y Regulación Económica, secretario de la Asociación Iberoamericana de Estudios Regulatorios. Es socio del estudio jurídico Casaña Abogados, en el marco del cual asesora tanto al sector privado como al sector público.
Ha sido corredactor de la Ley de Participación Público-Privada en el ámbito nacional y en distintas jurisdicciones. Es autor de numerosas publicaciones de la materia en Argentina y en el exterior. Lo escuchamos, doctor. Buenas tardes. En primer lugar, habrán advertido que no soy Pablo Perrino, aquellos que tienen el programa. Tengo un poco menos pelo y soy más joven. Así aclaro esto, tuvimos que hacer un enroque que nos convido a ambos. Bueno, y aclarado esto, debo agradecer primero a la Procuración, aquí presente, querido amigo nuestro procurador Gabriel Asterloa, y también agradecer también a la doctora María José Rodríguez y a todos los funcionarios de la Procuración presentes y a todos los que también de la provincia de Buenos Aires, de la justicia de la provincia de Buenos Aires, académicos, juristas y a todos ustedes que sé que por el horario han debido posponer o ahorrarse el almuerzo del día de hoy. Así que agradecerles. También es un honor poder compartir el panel tanto con Estela como con Jorge, a quienes respeto, admiro y son amigos míos, desde hace ya bastante también. Bueno, me ha tocado el tema de medidas cautelares. Como dijo Jorge, que me sacó un poco las palabras, yo tampoco elegí. El tema me encanta porque escribí mucho, tengo bastante escrito sobre medidas cautelares, pero elegí el tema de ajustes a las medidas cautelares. Pero también lo dejé porque me parecía interesante poder proponer algún cambio. ¿Por qué digo esto? Porque si alguno habrá tenido la oportunidad de leer algún artículo que publiqué en la ley, se van a dar cuenta que yo soy muy crítico de la nueva ley, de la ley de medidas cautelares. Con lo cual, en realidad, quizás en vez de proponer un ajuste, en mi ideal me gustaría que se pueda derogar esta ley. Pero voy a acotarme al mandato de María José y voy a proponer ajustes. Van a ser varios, ya vamos a ver. Bueno, analicemos un poco esta ley. Tenemos 20 minutos. Esta ley fue dictada en el año 2013. Es una ley específica para medidas cautelares en los procesos en el que el Estado es parte. Es una ley, obviamente, de alcance nacional. Antes, ¿qué pasaba en Argentina? Sí, había medidas cautelares, no se preocupen. ¿Qué se aplicaba? Se aplicaba analógicamente el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que es de hecho el que se aplica para todo lo que no sea medidas cautelares a partir del 2013. ¿Por qué? Porque no tenemos un código contencioso administrativo, como sí hay en otras jurisdicciones, tanto en la ciudad, por supuesto, como en la provincia de Buenos Aires y en otras provincias. Con lo cual, primero quiero aclarar que nos debemos un código contencioso administrativo que regule todo el proceso, los procesos en los que el Estado es parte. Acudir a parches parciales puede ser bueno en algunos aspectos, pero también puede generar ciertas controversias como las que vamos a ver en esta exposición. ¿Qué ocurrió en el año 2013? En el año 2013 se había generado, en realidad ya antes del año 2010, a partir del año 2009, una gran tensión entre la justicia y el Poder Ejecutivo de turno y había muchas manifestaciones en torno a las medidas cautelares. De hecho, se llegó a hablar públicamente de justicia cautelar, de jueces cautelares, no sé si ustedes recuerdan. Esta tensión no fue únicamente dialéctica, se tradujo también, vamos a ver en esta ley, pero antes el fruto de esta ley, cómo se originó esta ley, fueron algunos fallos judiciales, y me estoy refiriendo a la resolución judicial que tuvo que dictar en el año 2010 la Corte Suprema, nada más y nada menos que en la causa Clarín. O sea, en el medio de esa tensión entre el principal medio de comunicación y el gobierno, se empezó a gestar esta ley de medidas cautelares. ¿Y cómo? Ustedes deberán recordar que aquella causa giraba en torno a la inconstitucionalidad de la ley de medios audiovisuales, pero fundamentalmente la medida cautelar que había obtenido el Grupo Clarín era la que suspendía un artículo que la obligaba a desprenderse de licencias. ¿Bien? ¿Se acuerdan del famoso 7D? Bueno, esa fecha. ¿Qué ocurrió? La Corte convalidó esa medida cautelar,
pero obiter dictum, en ese voto de mayoría, que contó también con el voto del doctor Fait, estableció una jurisprudencia, pero repito, obiter dictum, donde decía que las medidas cautelares no podían durar mucho tiempo en los procesos, que eso desvirtuaba también el derecho de defensa de la parte que contraria a la medida cautelar. Y ahí también esa mayoría dijo que era razonable que las medidas cautelares tuvieran un plazo dentro del proceso. Esto después fue nuevamente dicho en otra causa vinculada a los medios, que se llamaba Radio y Televisión Trenkelauken, pero ya sin el voto del doctor Fait, que todavía integraba la Corte, pero decidió no votar ese obiter dictum. Con lo cual no hizo mayoría, pero nuevamente la Corte, con varios de sus miembros principales, el doctor Lorenzetti en ese momento, el doctor Zaffaroni y el doctor Maqueda, volvieron a insistir con la necesidad de fijar plazos a las medidas cautelares. Después les voy a contar cómo siguió esa causa Clarín, porque también tiene que ver del análisis de la razonabilidad de la ley. Producto de esta corriente jurisprudencial del máximo tribunal, en el 2013 ya había habido varios proyectos, pero en el 2013 el Congreso sanciona una ley de medidas cautelares, donde además del plazo a las medidas cautelares, también fija una suerte de requisitos y exigencias que a mi modo de ver son restrictivas del instituto cautelar. Como yo les había adelantado antes, medidas cautelares hemos tenido siempre, esto es producto de la doctrina italiana, pueden leer a Carneluti, a Calamandrei, aquí en Argentina quien se ha dedicado también mucho al instituto cautelar fue el doctor Palacio también, y la medida cautelar giraba en dos ejes, ¿no? El peligro de la demora y la verosimilitud del derecho. Ese humo de buen derecho y ese peligro de demora. Y también, propio de los procesos donde el Estado es parte, los jueces valoraban el interés público, ¿bien? La no afectación al interés público. Claro está que el interés público no debe ser el interés del gobierno, sino el interés de toda la comunidad, actual e inclusive venidera. En definitiva, el interés público no debe ser otro, como dice el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, que afianzar la justicia, la organización de la justicia. Pero el interés público debía ser valorado, no el interés público del mantenimiento de ese acto o de un reglamento, el interés público del efecto que pueda generar esa medida cautelar en la comunidad y en las partes. Como ustedes saben, las medidas cautelares siempre han sido dictadas inaudita parte. La primera exigencia que estableció esta nueva ley fue exigir de manera obligatoria, exigencia que obviamente hoy está vigente, un informe previo. O sea, hoy, antes de poder dictar una medida cautelar, el juez le debe correr un informe previo al Estado Nacional o al organismo público, cuestión que obviamente no se presenta en los procesos entre particulares o en varios procesos cautelares de otras provincias. ¿Cuál es el problema de este informe previo? Tiene varios. Primero, si bien se establece que es un informe por 5 días nada más, ustedes saben que el procedimiento de traslado depara más días. Pero además, el gran problema es que este informe previo a veces no resulta apto para proteger el peligro, que es donde reside la naturaleza de toda medida cautelar, que es esa urgencia, ese peligro en la demora que se busca de alguna manera preservar. Porque ¿qué se busca preservar? El derecho durante la tramitación del proceso para que no pierda eficacia y virtualidad. Con lo cual a veces posponer esa medida cautelar al resultado de un informe previo puede desproteger esa urgencia. ¿Qué establece la ley? Que en casos donde se presente demasiada urgencia, los jueces pueden dictar una medida interina, que era la famosa precautelar que todos conocíamos antes. ¿Cuál es el problema? Por una técnica defectuosa de esta ley, la ley dice, literalmente, que esa medida interina que puede dictar el juez inaudita parte pierde efectos
cuando el Estado contesta el informe. Por supuesto que todos quienes se han ocupado de este tema han dicho, no puede ser, tiene que perder efectos cuando el juez resuelve a la luz del informe la medida cautelar. Esto que parece natural y razonable y que obedeció a un error de técnica de la ley, lamentablemente en la justicia no está tan claro. Hace 3 semanas he tenido conocimiento, por ejemplo, de un pronunciamiento de la Cámara Contencioso Administrativo Federal de una de las salas, si no me equivoco, la sala 3, que entiende que con la presentación del informe, la medida cautelar en ese mismo acto automáticamente pierde efectos. Con lo cual esto es bastante peligroso. Otros jueces y otras cámaras, y otras salas, como la Cámara Civil y Comercial, han establecido que esto o es inconstitucional o directamente no le hacen caso y mantienen la vigencia de la medida cautelar. Pero además hay 2 temas que también son bastante críticos de este informe previo. Primero, yo no estoy en contra de un informe previo, pero no exigirlo de manera obligatoria a los jueces. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en el derecho procesal español? Es el famoso caso del emplazamiento, pero es una decisión discrecional de un juez que debe valorar las circunstancias del caso concreto y a la luz del interés público y de la urgencia merituar si es conveniente o no un informe previo. Y otro tema que a veces escapa de los textos y escapa obviamente de las discusiones doctrinarias, pero que tiene que ver con la realidad. No puedo desconocer que es peligroso que el Estado conozca previamente las peticiones cautelares porque puede utilizar mucha presión desde su posición privilegiada de poder, más aún en casos donde, por ejemplo, tenemos jueces subrogantes o juzgados vacantes. Y esto, como incluso litigante, no lo puedo desconocer. Eso respecto del informe previo. Después hay un tema que no es menor y que ha sido pasado por alto por varios trabajos que he leído, que es el tema donde que esta ley invierte el principio que establece el Código Procesal respecto a los jueces incompetentes que dictan medidas cautelares. ¿Qué dice el Código Procesal Civil y Comercial aplicable a todos los procesos donde el Estado no es parte? Dice que los jueces, el principio es común. Los jueces deben abstenerse de dictar medidas cautelares si se asumen incompetentes. Está perfecto. Es el mismo que está en esta ley. ¿Dónde está el truco? El código dice: medida cautelar dictada por juez incompetente es válido. Lo que debe hacer es, obviamente, de manera inmediata enviar el expediente al fuero que entiende que es competente. Esto es para preservar el instituto cautelar, para preservar la urgencia. Siempre se trata de preservar la urgencia, porque para que una medida cautelar proceda, debe haber urgencia. Esto no es simplemente un adelanto de jurisdicción. Es una medida provisoria que incluso, como vamos a ver, puede ser levantada de oficio a pedida de parte o incluso modificada. Este es el gran problema. ¿Qué dice la ley nueva? Dice lo contrario, dice: medida cautelar dictada por juez incompetente no tiene eficacia. Dice, entonces ahora se ha generado un gran problema en la mayoría de los expedientes. Primero, reconozcamos que al menos en el fuero federal en muchos aspectos no está muy clara la competencia. Voy a poner 3 casos concretos. En materia aeronáutica siempre hay una disputa entre el fuero civil y comercial federal y el fuero contencioso administrativo federal. En materia de empleo público hay expedientes que tramitan en el fuero laboral y hay expedientes que tramitan en el fuero contencioso administrativo. En materia, por ejemplo, de contratos vinculados a bienes del dominio privado del Estado, también se pelean la competencia, por ejemplo, la justicia civil y comercial, que es una justicia residual, y la justicia contencioso administrativo. Con lo cual, ¿qué va a suceder en esos casos? Esas medidas cautelares dictadas en procesos donde luego se advierte la incompetencia, ¿nunca tuvieron eficacia? ¿Y qué va a pasar con las situaciones jurídicas anteriores nacidas en el marco de esa medida cautelar?
bueno, se va a generar una situación bastante caótica. Y ahora sí nos toca referirnos al tema del plazo. Esa jurisprudencia determinó que en la sanción de esta ley se estableciera, a mi modo de ver, incluso equivocadamente y malinterpretando la Corte, se estableció un plazo genérico de vigencia de las medidas cautelares que prescinde de las circunstancias de los casos. Porque es un plazo genérico. Se estableció como plazo máximo en los procesos ordinarios el plazo de 6 meses y en los procesos sumarísimos o procesos de amparo el plazo de 3 meses. Considero que esto atenta contra la finalidad propia del instituto cautelar, que es, como yo les he comentado, no yo, sino que simplemente a partir de la lectura que he hecho, no solo de la doctrina italiana, sino de la doctrina mundial, la finalidad es preservar el derecho, ese objeto litigioso, mientras dure el proceso, no preservarlo en cuotas. Si uno va a los comentarios de la ley, el debate parlamentario, el argumento para fijar este plazo se afinca en que se trata de medidas provisorias. Y para mí ahí está el error. Que se trate de medidas provisorias no puede conducir a fijarles un plazo de manera general, porque precisamente al tratarse de medidas provisorias, ellas pueden ser levantadas a criterio del juez a pedido de parte y a pedido de oficio. Entonces, ¿hasta cuánto tienen que durar, doctor Casañi, las medidas cautelares? ¿Hasta que termine el pleito? No. Tienen que durar mientras subsistan los presupuestos tenidos en cuenta, o los presupuestos que son dos, la verosimilitud del derecho y el periodo de la demora, que incluso pueden cambiar, pero tienen que existir siempre esos dos. Si a lo largo del proceso, a partir del debate y la prueba, la verosimilitud cae, bueno, perfectamente la justicia podría levantar una medida cautelar. No hay una garantía de obtener una medida cautelar durante todo el proceso. Pero esto no es lo único. Acá el problema es que este plazo genérico no supera, a mi modo de ver, el test de razonabilidad, y me estoy refiriendo al test del profesor Sagüez, el test tripartito, que habla de la razonabilidad normativa, la razonabilidad técnica y la razonabilidad axiológica. O como decía el profesor Linares Quintana, lo razonable entendido como lo justo, lo equitativo, lo conforme al sentido común. ¿Por qué digo esto? Por varios aspectos. Primero, el tema normativo creo que atenta contra el principio de la tutela judicial efectiva, porque puede permitir que un particular, una parte del proceso, obtenga únicamente medidas cautelares en cuotas. Y además la ley tiene otro error, a mi modo de ver, porque dice que solamente puede ser prorrogada ese plazo por una vez. Por suerte la justicia ha dicho que bueno, aquí hubo una incongruencia y que en realidad se puede prorrogar tantas veces sea necesario. Ustedes saben que los procesos donde el Estado es parte tienen sus propias reglas, aparte, se aplica el Código Procesal Civil y Comercial, pero tiene sus propias reglas. Entre ellas hay una regla que establece que antes de correr el traslado de la demanda al Estado se debe informar de la causa a la Procuración del Tesoro de la Nación, que nunca nadie entendió con qué alcance, a qué fin y con qué sentido. Pero lo cierto es que el proceso, una vez iniciado, tiene un procedimiento de información, de comunicación a la Procuración del Tesoro y por supuesto después participa el fiscal interviniente. Bueno, ¿qué es lo que ocurre en los hechos? Antes de que el Estado pueda contestar una demanda, el particular tiene que pedir una prórroga de su medida cautelar. Recuerden ustedes además que el Estado tiene un plazo mayor que el particular, tiene un plazo de 60 días para contestar. Pero otro grave problema que se está viendo en la práctica es el siguiente: los tribunales superiores no pueden analizar la procedencia de las medidas cautelares, en muchos casos dictadas por los jueces de primera instancia. ¿Por qué? Porque no llegan con los tiempos
y el actor o aquel que pidió la medida cautelar tiene que volver a pedirla en primera instancia. Y no es simplemente un proceso automático, tiene que presentarse en primera instancia, pedir una prórroga de medida cautelar y el juez tiene que valorar la actitud, la conducta procesal de esa parte y decidir en consecuencia, con lo cual se está dictando una nueva medida cautelar. Y aquella medida cautelar que estaba siendo analizada por ejemplo, la sala de apelaciones o la Cámara, pierde eficacia. Por lo cual he conocido de cerca muchos casos donde las medidas cautelares, esto es en perjuicio del Estado, no pueden llegar a ser revisadas por los tribunales superiores. El otro tema que es bastante crítico es que muchas veces estas medidas cautelares dictadas cada 6 meses no pueden dar protección debida a los derechos. Ustedes piensen en cualquier comercio, en cualquier industria, en cualquier actividad que para funcionar deba estar respaldada en medidas cautelares de 6 meses. Siempre las medidas cautelares son provisorias, nunca para dar una garantía de certeza inamovible. Pero es muy distinto es tener una medida cautelar que uno sabe que va a durar mientras duren las circunstancias y otra es tener que, por ejemplo, explicarle a una calificadora de riesgo, explicarle a un cliente, digamos, comercial en una industria, o a un banco, o a un inversor, que usted tiene su negocio, su industria únicamente vigente por 6 meses y no sabe qué es lo que va a pasar. Le puede cambiar el juez o le pueden no prorrogar la medida cautelar. Piensen ustedes en actividades sensibles, en caducidad de licencias, en medidas incluso arbitrarias tomadas por la administración, que a veces sucede. Además, yo dije que esto fue en contra de lo que dijo la Corte, porque esa misma Corte, cuando estableció obiter dictum que las medidas cautelares tenían que tener un plazo, le ordenó al Tribunal de Primera Instancia que lo fije, cuestión que fue definida después por la Cámara Civil y Comercial. ¿Y saben qué plazo se fijó en ese expediente? Un plazo de 36 meses. Pero lo más importante que fue a la luz de las circunstancias del caso. 36 meses, aquí tenemos un plazo general de 6 meses que prescinde de las circunstancias del caso. ¿Y qué ocurrió? Eso fue convalidado por la Corte, porque fue apelado también por el Estado. ¿Qué ocurrió? Esos 36 meses también vencieron y el proceso no había terminado. Y la Corte, cuando tuvo de vuelta en apelaciones a la medida cautelar, dijo, bueno, teniendo en cuenta la situación, dejemos que la medida cautelar termine con la sentencia definitiva. Con lo cual, fíjense ustedes que donde se originó el tema del plazo, la Corte tuvo que convalidar la medida cautelar hasta el final, previamente habiendo aprobado una medida de 36 meses, bastante más amplia que la de 6 meses. Hay procesos judiciales hoy en marcha que ya tienen más de 20, 25 pedidos de medidas cautelares de prórrogas. Esto genera un dispendio jurisdiccional enorme, un dispendio de recursos, y además hay expedientes que están tramitando, por ejemplo, en la Corte Suprema, y uno tiene que pedir la devolución o estar en la Procuración General para poder presentar en primera instancia y explicar la conducta procesal. Para mí es un error centrar la preocupación en los plazos de las medidas cautelares. En cambio, se debió haber centrado la preocupación en los plazos del proceso judicial, en la lentitud de los procesos. Y en algún que otro escrito he incluso propuesto, por ejemplo, una solución frente a esta preocupación de la extensión de los plazos cautelares, que implica lo siguiente. Para aquel que, es una modificación obviamente, ¿no? Pero que implica que para aquel que obtenga una medida cautelar se vean reducidos sus plazos de caducidad de instancia. Por ejemplo, aquel que obtenga una medida cautelar en un proceso ordinario, se le reduzca su plazo de caducidad de 6 meses a 3 y 2 y van a ver cómo los procesos se van a agilizar. De todas maneras, el Estado siempre tiene facultades para impulsar los procesos. No es que la inactividad de una de las partes es la que genera esa lentitud. Finalmente, 3 aspectos. Bueno, en este caso la propuesta mía, el ajuste de María José, es eliminar el plazo. El ajuste en el informe previo es hacerlo optativo. El ajuste en el tema de la incompetencia es permitir que las medidas cautelares
dictadas por el juez incompetente subsistan y puedan ser en todo caso analizadas por el juez competente. Y después propongo eliminar 4 exigencias más. Eliminar aquella exigencia que dice que las medidas cautelares no pueden afectar los recursos del Estado, ni se pueden aplicar cargas pecuniarias a los funcionarios. Yo creo que si no podemos aplicarle cargas pecuniarias a los funcionarios frente al incumplimiento de una medida cautelar, estamos quitándole a la justicia una herramienta muy importante para hacer cumplir su jurisdicción. Y además, establecer una exigencia de que las medidas cautelares no pueden afectar los recursos del Estado es directamente desconocer un montón de medidas cautelares, y simplemente doy el ejemplo de aquellas medidas cautelares de naturaleza tributaria donde siempre están en juego los recursos del Estado. Esta ley también estableció que las medidas cautelares no pueden ser dictadas bajo caución juratoria a modo de contracautela. No me preocupa, si puedo ajustar la ley quitaría eso, porque es una decisión que también es inherente a un juez. Pero ¿qué están haciendo los jueces? Están dictando contracautelas materiales muy pequeñas, con lo cual de esa manera se elude esta prohibición. El último tema, que sí es bastante complicado y ha generado mucha controversia, es aquel en la ley donde se establece que las medidas la apelación de las medidas que suspenden una ley o un reglamento de igual jerarquía, esto es decreto de necesidad de urgencia y decreto delegado, porque he visto también casos donde se confunde y se quiere aplicar esto a los reglamentos autónomos o de ejecución. La ley dice que cuando el Estado apela esa medida cautelar que suspende una ley, esa apelación tiene efectos suspensivos, con lo cual suspende la medida cautelar. Algo parecido a lo que dice la ley 16.986 en materia de amparo, que esto ha sido declarado inconstitucional por la Corte, por muchos tribunales, pero todavía muchos jueces mantienen en primera instancia, en algunas salas, este efecto de suspensión de la medida cautelar, que obviamente deja desprotegido al particular y desnaturaliza el instituto de las medidas cautelares. Lo mismo aquella exigencia que establece que en sede administrativa se debe pedir antes la suspensión de efecto del acto. Si María José me permite, también lo haría como un ajuste a eso. Bueno, en fin, para cerrar, hay que entender que las medidas cautelares compensan las prerrogativas del poder público y funcionan para reconocer en cualquier sistema procesal, para aspirar a una verdadera tutela judicial efectiva, como está reconocida en el artículo 8 de nuestra Convención de Derechos Humanos. Como decía el profesor Vidal Campos, los jueces deben dictar medidas cautelares según la ley, en ausencia de la ley o contra la ley. Espero que con estos ajustes los jueces puedan dictar medidas cautelares según la ley. Muchas gracias. Muchas gracias.